Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Lira. Soy estudiante de la licenciatura en psicología. Estoy en sexto semestre. Estoy estudiando la clase de historia y género. Y en esta ocasión vamos a abordar diversas temáticas muy interesantes que están relacionadas con la lectura, ¿no? Eh, se hicieron varias preguntas como el por qué las mujeres han sido una sombra en la historia. Y esta autora, que es Michelle Perrot, lo resumió de manera muy contundente en el texto, ¿no? Dice que en el teatro de la memoria las mujeres son una leve sombra, pero esta ausencia no es completamente casual, es el resultado de un discurso que se ha tomado durante siglos y, y se decidió qué y específicamente quién merecía ser recordado, ¿no? Y John Scott nos enseña que la historia no es solo un relato de hechos, sino una construcción de significados. Y en esa construcción de lo universal que se ha establecido está más relacionado hacia lo masculino que hacia lo femenino, donde aquí las mujeres quedaron fuera porque el lenguaje, las instituciones y las narrativas dominantes, como es que el texto lo maneja, las relegaron a un silencio total, a lo doméstico, a lo privado y a lo completamente no histórico. Una de las preguntas clave que yo encuentro en el texto es cómo han luchado las historiadoras contra este olvido, porque ha habido muchas historiadoras, ¿no? Y revisando diversas fuentes olvidadas, diarios íntimos, cartas, literatura escrita por mujeres y testimonios orales, existe una autora que es Carmen Escandón, por ejemplo, insiste en rastrearlas en la economía, el arte y hasta en los conventos, donde muchas encontraron espacios donde poder expresarse, poder escribir y de esta manera hacer una resistencia contra su palabra, ¿no? Aquí es donde John Scott en el texto revoluciona el enfoque. No se trata solo de añadir a mujeres a la historia, como si fueran unas aprendices, porque nunca lo fueron, ¿no? Scott lo que busca a través del texto es desafiarnos y nos pregunta justamente qué es lo que nosotros vamos a considerar como histórico, qué es lo que define la historia, ¿no? Su propuesta, la propuesta que hace Scott es muy clara, ¿no? El género es una construcción discursiva, no es un hecho natural. Al deconstruir estos discursos que se establecen, las mujeres emergen como objetos positivos, eh, corrijo, no como objetos positivos, sino como sujetos políticos, ¿no? Michelle Perrot añade otra capa que es muy crucial, ¿no? La memoria femenina ha sido oral, frágil. Pero muchos quemaron sus diarios, sus cartas, y nos preguntaremos por qué es que hicieron eso. Porque aprendieron que sus vidas no importaban. Muchas mujeres consideraron que sus vidas no eran importantes y decidieron desaparecerse ellas mismas de su historia, borrando sus cartas y borrando sus diarios. Pero Perrot también nos recuerda que hubo grietas en el sistema, salones literarios, conventos y movimientos sufragistas, espacios donde pese a todo las mujeres escribieron, hablaron y muy importante resistieron. Esta lucha es por la visibilidad que no surgió de la nada, ¿no? Yéndonos hacia los años 70 y 80, con un auge feminista y con corrientes como la historia social, es donde las mujeres se abren puertas, ¿no? La escuela de los la escuela de los anales ya había puesto foco en lo cotidiano y las historiadoras aprovecharon para decir lo privado también es político. Muy, 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 muy importante. Y aunque el discurso las borró, las mujeres siempre estuvieron ahí, en la transmisión oral de saberes, en la literatura clandestina y en las luchas contra las dictaduras y contra la ciencia que las silenciaba, ¿no? Como dice Scott, no se trata de convertirlas en heroínas, sino de entender que son marcos donde se libra, donde se libran batallas por el poder y la memoria. Al nombrarlas, al rescatar sus voces, las hacemos protagonistas de su propia historia. Porque la historia no está completa si no se escribe en un femenino plural. Esto me pareció sumamente importante, sumamente especial. El decir que el femenino, la historia completa no se escribe en femenino plural. Hubo singularidad en cada una de las mujeres que hicieron historia.
Y quisiera terminar con una frase muy remarcada que me pareció del texto, y eh, es algo que Scott comenta. Y dice que la historia no se trata de relatar hechos, sino de construir significados, ¿no? Y este significado que tienen las mujeres en la historia es sumamente especial, es sumamente importante. Y busquemos de construir estos discursos donde solo los hombres importaron, y empecemos a hacer de lo cotidiano algo histórico, ¿no? Así como lo resume Perrot en el teatro de la memoria, las mujeres son una leve sombra, quitemos la sombra y dejemos que sean ellas partícipes también de la historia porque lo fueron. Gracias, bonita tarde.